Los niños pueden pasar a su clase. Amados niños, pueden pasar a su clase. Le damos gracias a Dios una oportunidad más y quiero darle gracias a las hermanas que estuvieron ayer presentes para la reunión que se lleva a cabo todos los meses, el último sábado del mes. Una reunión grandiosa porque hablar de la palabra del Señor es grandioso. Y las que estuvieron ayer aquí, Dios bendiga sus vidas, amadas hermanas, y que ustedes puedan continuar edificándose y creciendo en la palabra de Dios. Y a las hermanas que no pudieron venir, les invito que el próximo mes puedan estar aquí. Van a ser bendecidas, hermanas, van a aprender mucho y todos necesitamos. Tranquilos, varones, que también viene para nosotros. El 17 de febrero nos vamos a reunir a las 9 de la mañana. Todos los meses vamos a estar aquí estudiando juntos como hermanos, como varones esforzados y valientes. 17 de febrero, póngale en su calendario. Muy importante recordar la obediencia. La obediencia destruye toda argumentación bíblica. La muerte fue derrotada en la cruz por la obediencia de Jesús. Hace muchos años, durante mi juventud, conocí a una persona muy querida por sus amigos. Un hombre lleno de virtudes, lleno de talentos. Sin embargo, su adicción al cigarrillo y al alcohol lo estaban matando. Sus pulmones estaban completamente contaminados. No podía respirar y él fue sometido a procedimientos quirúrgicos. Sus pulmones estaban manchados de nicotina. Estaban sucios, estaban impuros, estaban contaminados y esto impedía el funcionamiento normal de sus pulmones. Gracias a esta intervención médica, lograron rehabilitar los pulmones en parte. El daño por su adicción era irreversible. Lamentablemente, nadie pudo cambiar su situación. Las enfermedades, las adicciones destruyen, contaminan, debilitan y pueden acabar con la vida humana. Mas el pecado contamina y esclaviza. El hombre fue creado en un estado de pureza y santidad, pero el pecado lo contaminó y lo separó de Dios. El orgullo lo lleva a ser irrespetuoso. Por falta de reverencia, se aman a sí mismos y se creen buenos. Olvidan que Dios los ve como siervos del pecado, que están en rebelión contra Dios bajo el poder del maligno. El pecado corrompe el alma y la esclaviza. Los pecados del pueblo de Dios, de Israel, necesitaban ser tratados, para lo cual Dios en su misericordia les permitió que un día al año llevaran a cabo una gran ceremonia conocida como el Día de la Expiación, un día de perdón, de limpieza y sacrificios para Dios, una oportunidad de reconciliación. Una sola vez al año el sumo sacerdote podía entrar en ese lugar santísimo para ofrecer sacrificios por él, por el pueblo y por el tabernáculo. Era el día de la expiación, el día más sagrado del año para el pueblo de Dios, el pueblo del antiguo pacto. El gran día de la expiación es el título para este mensaje. Y vamos a ver algunas verdades primordiales en este capítulo 16 del libro de Levítico. La primera verdad, el pecado contamina. El pecado contamina.
a las personas y su entorno. Si usted puede tomar notas, hágalo, porque hay cosas muy importantes que usted va a aprender el día de hoy. El pecado contamina a las personas y en su entorno. El versículo 1 de este capítulo 16 dice, el Señor le habló a Moisés. ¿Quién? Dios. Dios da órdenes, Dios habla. El Señor le habló a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, en el capítulo 10, quienes murieron. ¿Y por qué murieron? Murieron al acercarse imprudentemente al Señor. Le dijo el Señor a Moisés, dile a tu hermano Aarón que no entre a cualquier hora en la parte del santuario que está detrás de la cortina, es decir, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera cuando yo aparezca en la nube por encima del propiciatorio. Aarón deberá entrar, órdenes de Dios. Aarón deberá entrar en el santuario con un novillo para el sacrificio expiatorio, un carnero para el holocausto. Se pondrá la túnica sagrada de lino y la ropa interior de lino. Se ceñirá con la faja de lino y se pondrá la tiara de lino. Estas son las vestiduras sagradas que se pondrá después de haberse bañado con agua. El sumo sacerdote era la única persona que estaba autorizada para entrar en el lugar santísimo una vez al año, nada más. Era el lugar más sagrado, era el día más sagrado, era la persona considerada la más santa que podía realizar las ceremonias del culto más sagrado. Este era el día, el gran día de la expiación. No obstante, el lugar santo estaba asociado con los pecados del pueblo. Durante todo el año se ofrecía sacrificios y la transgresión del pueblo ensuciaba este lugar santo. Y en el día de la expiación, Dios les permitía comenzar de nuevo al pueblo, purificándose y purificando el lugar de adoración, el tabernáculo. ¿Por qué razón? Porque el pecado ensucia, porque el pecado contamina a las personas y su entorno. El pecado contamina a las personas y lo que le rodea y su entorno. Dios ordena y el pueblo obedece. Dijo Dios a Moisés. Dios ordena, el pueblo obedece. Moisés fue un vocero de Dios, un mediador, y comunicó a su hermano Aarón las directrices divinas para este gran día, esta gran ceremonia de la expiación. Y en este capítulo podemos ver estas palabras, sacrificio expiatorio. En los versículos 3, 5, 6, 8, 11, 15, 25, se repiten 10 veces estas dos palabras, sacrificio expiatorio. Luego hay otra palabra más, propiciación, se repiten 15 veces. Permítanme explicarles su significado para que no haya confusión sobre estos términos teológicos de suma importancia. Todo creyente debe entender para poder explicar a nuevos creyentes, a personas que no tienen conocimiento de la palabra. Expiación, las dos primeras letras, un prefijo ex, ex, y ex significa fuera de, ex. Cuando llamamos el ex esposo, es porque está fuera de tu vida, ex esposo. Él es ex presidente porque está fuera del gobierno. Ex, aquí vemos la palabra expiación, fuera de, eliminar, quitar algo, cubrir. Ahora, en términos bíblicos, tiene que ver con quitar la culpa mediante el pago de una sanción o mediante la ofrenda de un sacrificio de expiación. Ahora, la expiación es lo que Cristo hizo en la cruz. Quitó sus pecados,
quitó mis pecados. Propiciación, esta palabra tiene que ver con el objeto de la expiación. Nuevamente, el prefijo propiciación, cuando hablamos del protemplo. ¿Qué es el protemplo? Las cosas que tenemos ahí, que vamos a dar o que estamos colectando, un protemplo. Propiciación significa por. Y la propiciación provoca un cambio en la actitud de Dios. ¿Para qué? Para la reconciliación. Esto tiene que ver, en otras palabras, ¿con qué? Con apaciguar a Dios, calmarlo, apaciguarlo, apaciguar la ira de Dios. Esa ira de Dios es removida. Piense, ¿quién apacigua la ira de Dios? Nosotros. Nuestras obras, nuestros cantos. No, hermano, nada de eso. ¿Quién apacigua la ira de Dios? Cristo. Entonces, Cristo es nuestra propiciación. Y Cristo es quien lleva nuestros pecados como lo hacía el macho cabrío. Cristo es nuestro sacrificio expiatorio. Es Cristo. Dios le dio a Aarón rituales para expiar. Cuando digo expiar, estoy diciendo quitar. Para expiar sus pecados y los de su familia. Había rituales, versículos 6, 11, 17. Rituales para expiar los pecados por el lugar santo. Quitar los pecados, quitar la inmundicia, quitar la suciedad. Versículos 16 y 20. También por el altar. Mire todos estos sacrificios en el día de la expiación. Por eso el gran día de la expiación. Por el altar, versículos 18, 20, 33. Por la tienda de reunión, por el tabernáculo, versículo 20. Y por todo el pueblo. ¿Cuántos sacrificios? 24 y 33 versículos. En el tiempo del Antiguo Testamento eran necesarios los sacrificios. Escuche. En el tiempo del Antiguo Testamento, sacrificios que habían sido prescritos por Dios. ¿Con qué propósito? Para poder obtener el perdón de pecados y la reconciliación con Dios. En este capítulo 16 del versículo 2 vemos una advertencia para Aarón, una advertencia para que no muera al entrar en el lugar santísimo, en el santuario sagrado. Solo podía entrar en el tiempo designado por Dios y bajo sus condiciones. De caso contrario, podía morir. Detrás del velo estaba el lugar santísimo. La nube en el santuario representaba la presencia de Dios sobre el propiciatorio, sobre la tapa, en otras palabras, del arca de pactos, de los pactos. El propiciatorio. Esta palabra quiere decir tapa, cubierta, la tapa del arca de pacto. Y en el versículo 34 dice que puede entrar solamente una vez al año en el día de la expiación a este lugar donde está este propiciatorio. Ahora, la vestimenta del sumo sacerdote en esta ocasión, en este gran día, debía ser sencilla, hermanos. Recuerden cómo era la vestimenta del sumo sacerdote, pero en este día debía ser sencilla, debía ser una vestimenta humilde, apartándose de toda gloria. Se vestía, en otras palabras, apartándose de toda gloria, como un esclavo, como un siervo del rey. Nadie brilla delante de él. Ni los sumos sacerdotes podían usar esas vestimentas especiales que ellos usaban para distinguirse entre el pueblo, que Dios mismo lo había ordenado. Pero en esta ocasión, en este gran día, Dios brilla. Y todos se humillan ante su presencia. Su ropa mostraba humildad delante de Dios. Primero, antes de vestirse, tenía que lavarse todo su cuerpo, bañarse, dice la palabra, porque los sacerdotes se lavaban las manos, los pies y entraban. Pero en esta ocasión, todo su cuerpo debía bañarse. Versículos 4, 24, 26, 28. Y los procedimientos de esta ceremonia
Los vemos del versículo 6 al 10. Dice, después de que haya ofrecido el novillo del sacrificio expiatorio como propiciación por él y por su familia, tomará los dos machos cabríos y los presentará ante el Señor a la entrada de la tienda de reunión. Entonces Aarón echará suerte sobre los dos machos cabríos, uno para el Señor y otro para soltarlo en el desierto. Aarón ofrecerá como sacrificio expiatorio el macho cabrío que le tocó al Señor, pero presentará vivo ante el Señor como propiciación al macho cabrío que soltará en el desierto, es decir, lo enviará a Azazel. Dios es quien ofrece la eliminación del pecado. Los animales eran sacrificados por los pecados. Un macho cabrío era sacrificado y otro quedaba vivo. Este era enviado a Azazel. Cuando usted ve esta palabra, Azazel, es una palabra hebrea compuesta por es, que significa chivo, y azal, que significa soltar. Dice la palabra, es enviado a Azazel. Entonces, cuando se refiere a Azazel, está diciendo el chivo que suelto. Lo sueltan que se vaya. Ese es, si usted se cuestiona qué significa esto. El sumo sacerdote ponía sus manos sobre este chivo y todos los pecados eran transferidos al animal. Y luego de recibir todos esos pecados, era llevado lejos por una persona que había sido destinada para dirigir a este animal, para hacer este trabajo. Otro detalle importante, quemar el incienso era necesario porque el humo cubría este lugar santísimo, el propiciatorio, lo cubría y para que no pudieran ver a Jehová, para que el sumo sacerdote no caiga muerto ahí en ese lugar, en ese momento. Dice el versículo 13, entonces colocará el incienso sobre el fuego en presencia del Señor para que la nube de incienso cubra la tapa que está sobre el arca con las tablas del pacto. De esa manera Aarón no morirá. Era necesario, además del olor fragante que estaba en ese lugar. En el versículo 20 dice, cuando Aarón haya terminado de hacer propiciación por el santuario, la tienda de reunión y el altar, presentará el macho cabrío vivo y lo impondrá las manos sobre la cabeza. Confesará entonces todas las iniquidades y transgresiones de los israelitas, cualesquiera que hayan sido sus pecados. Así el macho cabrío cargará con ellos y será enviado al desierto por medio de un hombre designado para esto. El hombre soltará en el desierto al macho cabrío y éste se llevará a tierra árida todas las iniquidades, todos los pecados. Qué simbolismo muy grande en esto, maravilloso. Libertad de pecado. Los hombres quedan libres del pecado. ¿Y quién ofrece esta libertad? Dios, ¿a través de qué? De un sacrificio. ¿Para qué? Para limpiar, quitar todo el pecado y para enviarlo lejos. ¿Para qué? Lejos, que esté fuera del alcance de su vista. Salmo 103:12 dice, tan lejos de nosotros, echó nuestras transgresiones como lejos el oriente del occidente, opuestos completamente, donde Dios ni se acuerda ya de tu pecado. Esto nos lleva al segundo punto. Necesitamos acercarnos a Dios con reverencia, hermanos. Esto va para nosotros. Esto va para la iglesia, para todos. Necesitamos acercarnos a Dios con reverencia, con sus directrices, siguiendo su instrucción. Los versículos 23 al 28 presentan los sacrificios y las limpiezas finales. El ritual termina con el sacrificio del holocausto. Para el sacerdote, sacrificio para él, para el perdón de sus pecados y del pueblo. En los versículos 29 y 34 prácticamente están presentando un resumen que habla de las responsabilidades del pueblo en el cumplimiento de este día de la expiación. Esta celebración sería permanente, dice el versículo 29. Este será para ustedes un estatuto. Dios, ¿quién está hablando? Dios, órdenes de Dios. Un estatuto perpetuo, tanto para el nativo como para el extranjero. El día 10, mire, señala el día 10 del mes
séptimo, señala el mes, ¿qué van a hacer? Ayunarán y no realizarán ningún tipo de trabajo, hermanos. Ponga atención como Dios estaba ordenando a su pueblo. En dicho día se hará propiciación por ustedes para purificarlos. Y delante del Señor serán purificados de todos sus pecados. Será para ustedes un día de completo reposo, en el cual ayunarán. Es un estatuto perpetuo. La propiciación la realizará el sacerdote que haya sido ungido y ordenado como sucesor de su padre. Se pondrá las vestiduras sagradas de lino y hará propiciación por el lugar santísimo, por la tienda de reunión y por el altar. También hará propiciación por los sacerdotes y por toda la comunidad allí reunida. Por. ¿Usted ve? Propiciación. Le será estatuto perpetuo. Una vez al año se deberá hacer propiciación por todos los israelitas a causa de todos sus pecados. Y termina diciendo, y se hizo como el Señor se lo había mandado a Moisés. El pueblo, Dios ordenó, el pueblo obedeció. Dios ordenó, el pueblo no se quejó. Y cuando Dios nos da órdenes, estamos llamados a obedecer, a seguir su instrucción, a acercarnos al Señor con reverencia. Ese era un día de humillación, de quebranto. Necesitaban afligir sus almas y acercarse a Dios con reverencia, no de una manera inapropiada o casual, sino como Él lo disponía. Porque Dios es soberano y ellos lo sabían. Y nosotros, hermanos, no debemos acercarnos a Dios con toda la reverencia. ¿Sabe por qué? Porque nosotros ya conocemos todas estas verdades, ya sabemos, conocemos, escuchamos todas las semanas. Ahí viene el pastor, pecado, pecado y pecado. Sí, hermanos, arrepiéntanse. Ay, otra vez tengo que arrepentir. Sí, hermanos, necesitan arrepentirse de sus pecados todo el tiempo, día y noche, porque día y noche pecan. Perdón, día y noche pecamos. Me incluyeron. Pecamos día y noche y necesitamos arrepentirnos día y noche. Conocemos estas verdades. Sabemos que el pecado contamina a la persona y su entorno, hermano. Y su entorno. Sabemos que las enfermedades destruyen y que nadie puede cambiar la situación que tú estás viviendo en este momento. Posiblemente con adicciones, posiblemente con enfermedades, con dolor, yo no sé, no tengo la menor idea, pero solo sé que Dios, que Cristo puede cambiar esa situación, que Él puede cambiar no solamente eso, sino su entorno. Él puede cambiar todo tu ser y darte vida nueva. Pero necesita acercarse con reverencia al Señor. Necesita acercarse con fe al Señor. David dijo que entren en su presencia con acción de gracias. Escuchamos al abrir la adoración, con acción de gracias, a sus atrios con alabanza. Hermanos, permítame recordarles. No podemos llegar a la iglesia, no podemos, ni debemos llegar a la iglesia con demandas absurdas, a imponerle a Dios, a declarar, a atar, a desatar, a profetizar. Ridiculeces, hermanos. Dios es santo y demanda pureza. Hoy no vamos a caer muertos por falta de reverencia como los hijos de Aarón, porque posiblemente muchos están muertos por dentro y no pueden mostrar reverencia a Dios, porque les dirige su carne.
quienes hemos nacido de nuevo, entramos con reverencia a su templo, a su iglesia, a su casa. Entramos dándole alabanza. Nos preparamos para el gran día del Señor con anticipación. Hemos entendido que el domingo es el día del Señor. El domingo, hermanos, les repito, es el día del fútbol, es el día de las novelas, es el día del gym. Váyase a las 4 de la mañana, hermano, a orar. El domingo es el día del Señor. ¿De qué manera más les puedo decir? El domingo es el día del Señor. Me he visto para el Señor, hermano. Yo no me he visto para lucirme aquí, ni para que ustedes me vean. Me he visto para el Señor. Primero mi interior. Le digo, Señor, lávame. Señor, lávame de mis pecados. Me lavo para el Señor. Preparo mis ofrendas para el Señor. Le canto al Señor. Escucho la palabra que viene de mi Señor. Todo gira alrededor de Cristo porque Él es mi Señor. Y porque vivo para Él y me presento ante Él con reverencia. Pero cualquiera puede llegar de chancletas y con short a la iglesia, como quiera, es la casa del Señor. Por lo que es la casa del Señor, tenga reverencia al Señor. Aprendamos a tener reverencia en todo. Lo interno, lo externo, se refleja por lo que está acá adentro, hermanos. Eso sí le puedo decir. Ese orgullo que está oculto en el corazón puede reflejarse en tu manera de conducirte en tu vida, en tu vestimenta, en tu modo de hablar, en tu modo de mirar. Entramos a la presencia del Señor con reverencia. Pero en muchos lugares están muy ocupados y preocupados de llegar para exhortar y atar y desatar y gritar. Y quien más grita es más santo, más holy, el que más grita. Perdón, hermanos, no estoy... Y grita el uno, grita el otro, y el otro salta, y el otro cae, y el otro se cae, y el otro. Esa es la reverencia que tú muestras al Dios vivo, santo, rey, sacerdote, profeta. Necesitamos tener reverencia para nuestro Señor. Dios demanda pureza, santidad, reverencia, honra. ¿Qué cantamos? Él es digno. Y Él es digno. Porque de Él es toda la honra. Él es digno. Y no se canse de decirle al Señor, es digno, antes de salir de su casa. Señor, tú eres digno. Déjame recordar que tú eres digno, Padre. Déjame recordar que tú eres el Cordero inmolado que dio su vida por mí. Todo el tiempo. Él es digno. Él es santo. Reverencia, honra. Dios demanda de sus hijos reverencia, honra, servicio. Él es poderoso, hermanos, y Él es santo, 3 veces santo. Luego de que el fuego de Dios, ese fuego consumidor, quemó, mató a estos hombres por no tener reverencia, por no tener obediencia y por cuántas razones más. Luego de que cayeron muertos Nadab y Abiú, el Señor dijo, mostraré mi santidad a los que estén cerca de mí. Mostraré mi santidad a los que estén cerca de mí. Vamos a llegar a su presencia con cuidado y reverencia. Necesitamos acercarnos a Dios de esta manera. Necesitamos enseñarles a los niños que este es el templo de Dios, que este no es el playground para que ellos corran y salten por las sillas y de aquí a allá. No, hermanos, este es el templo del Señor. Y si no enseñamos y guiamos a nuestros hijos, ¿quién les va a mostrar? Oh, I like the playground. Which one? That big house, the white one. No, that's not a playground, brother. That's the house of the Lord. Esa es la iglesia del Señor. Esa es la casa del Señor donde le adoramos a Dios.
Vamos a enseñarles a los niños. Y vamos a enseñarles a algunos adultos también, hermanos. Por favor, colaboren, que somos un cuerpo. Que ustedes son el cuerpo de Cristo. Vamos a enseñarles a algunos adultos que todavía no han recibido la revelación. Tercer punto, Jesús nos purifica y nos perdona. ¿Cómo no enseñarle al pueblo de Dios que necesitamos tener reverencia si Él nos purifica y Él nos perdona? El pueblo de Israel necesitaba sacrificar animales todo el tiempo para el perdón de sus pecados. Moría el animal, escuche, moría el animal y no el pecador. El castigo de Dios era aplicado al animal y no al culpable. Estos sacrificios expiaban, estos sacrificios, en otras palabras, limpiaban el pecado. 2 chivos fueron separados. El animal, el uno, el sacrificado, era el tipo de Cristo. Al chivo que lo sacrifican, lo matan, derraman la sangre. Este animal era el tipo de Cristo, porque Cristo fue el sacrificio perfecto, derramó su sangre por pecadores. Y el chivo enviado al desierto, a Azazel, también era el tipo de Cristo. 2 chivos que eran tipo de Cristo. El que era enviado al desierto era el tipo de Cristo, resucitado para nuestra justificación. Y dice Isaías 53:4, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades. ¿Quién? Cristo. ¿Qué más? Y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. ¿Qué más? Él fue traspasado. ¿Por qué? Por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos. Hermanos, todos, dice la palabra de Dios, andábamos perdidos como ovejas. Cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Como de aquel chivo. Ponía las manos y todos los pecados sobre ese. Pero ahora estamos hablando de Cristo Jesús. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Hermanos, eso hace Dios. Él ofrece expiación por el pecado. Quitar, limpiar el pecado. Es la ofrenda de Dios para la expiación del pecado, Jesucristo. Nuestra propiciación, el que expía, el sacrificio expiatorio, Cristo. El que limpia, el que paga, el que da, Él hace todo, hermanos. Y Hebreo nos dice, como los sumos sacerdotes que ofrecían sangre de animales, Jesús ofreció su sangre, no de un animal, su sangre. Y como Él es eterno, la expiación que Cristo hace por nuestros pecados es eterna, una más. No más animales, no más chivos, hermano. No más toros, hermano, no más. No se preocupe que no le vamos a pedir que traiga un chivo la próxima semana. No más chivos, hermano. Que no pase eso por su mente. Cristo pagó por nosotros. El sumo sacerdote entraba en el tabernáculo terrenal, recuerden, el lugar santísimo. Pero Jesús ofreció su sacrificio en la presencia del Dios mismo. Hebreos 9:24. El sumo sacerdote ofrecía sacrificios por sus pecados. Y Jesús no tuvo pecados, hermano. Él no tuvo ni un pecado. Por eso Él es el sumo sacerdote perfecto. Él es el sumo sacerdote perfecto. El sacrificio puro, inmolado, sin mancha, perfecto, y se ofreció una vez para toda la eternidad. Jesús murió en lugar de los pecadores. Toda la ira del Padre se derramó sobre Jesús sin haber pecado, hermanos.
Pablo escribe a los Corintios, en su segunda carta, 5:21, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Y Pedro en su primera carta, 3:18, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Jesús es nuestra propiciación, hermanos. Jesús apaciguó la ira de Dios. Él se hizo propicio delante de Dios. ¿Pero por qué hizo esto? Por amor. Por amor. Primera de Juan 4:10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Por nuestros pecados envió a Jesús. Jesús murió y el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo se partió de arriba a abajo. Se rasgó el velo y esto simboliza que todo, hermanos, todo el pueblo de Dios, todos ustedes, todo el pueblo de Dios, porque todos ustedes son creyentes, ¿verdad, hermanos? Espero que sea así. Todos los creyentes tienen acceso a esa presencia, acceso directo al trono de gracia. Y lo puso de esta manera el autor de Hebreos 4:16. Así que acerquémonos confiadamente. Hoy, hermanos, en este momento, sin sacrificios, sin sacerdotes, sin ceremonias, sin rituales, hermanos, hoy acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Está abierto el trono de gracia para los que creen en Cristo Jesús. ¿Qué tiene que hacer? Acuda a Él. ¿Cómo? Con reverencia, hermanos. Recuerde que se está acercando a un Dios santo. Acuda a Dios con reverencia, con gratitud, con gozo. Aplicaciones para este mensaje. Hermanos, están invitados al gran día, no día de expiación, no al gran día de la expiación, hermanos. ¿Sabe cuál es el gran día del creyente? El domingo. Hermanos, invítele a su nieto, a su esposo, a su primo, a su amigo, invítelos. No se canse de llamarlos. Vamos a celebrar. Hoy es el gran día. ¿Y por qué es el gran día, hermanos, si no es el día de la expiación? Porque hoy es el día del Señor. Es un gran día que nos lleva a recordar lo que Jesús hizo. Es el gran día donde nosotros tenemos que tener el agradecimiento. Es un día mejor que el día de la expiación, hermanos. Es mucho mejor. ¿Por qué? Porque Jesús lo hizo todo por nosotros. Todo ya lo hizo Cristo Jesús. Entonces, la aplicación, la invitación a ustedes, yo les hago la invitación. ¿Cuál es la aplicación? Que llegue. Llegue al templo de Dios. Llegue a la iglesia, hermano, con reverencia. Llegue a la casa de Dios con reverencia. Enseñe a sus hijos, si tiene hijos. Enséñale a su esposo, si tiene esposo. Enséñale a su esposa, si tiene esposa. No estamos yendo al templo. ¿A dónde vas? Nos vamos al templo de Dios. Prepara tu corazón. Prepara tu corazón, tu mente. Santifícate, prepárate. Vamos a la iglesia. Prepare a su esposo, prepare a su esposa, prepare a sus hijos. Prepare a los hermanos. Preparémonos para ese gran día. Llegue al templo con reverencia, con agradecimiento
y con muchas expectativas. Con muchas expectativas porque Dios le va a hablar. La segunda, preséntese a Dios. Segunda aplicación. ¿Cuándo? El domingo voy a llegar a presentarme. No, todos los días, hermano. Preséntese a Dios todos los días. ¿Cómo se va a presentar a Dios? Creo que vamos ya 4 semanas. ¿Cómo nos presentamos al Señor? Como un sacrificio vivo, como ofrendas agradables. Preséntese al Señor todos los días, como el apóstol Pablo lo dijo a los romanos del capítulo 2, como un sacrificio vivo, santo y agradable. Como un sacrificio vivo, santo y agradable. Esa es la aplicación. Ahora, ¿qué va a hacer cuando le llamen a orar? Venga, hermano. La aplicación es, venga al templo, venga a orar. No lo dude. Venga y presente su cuerpo en servidumbre para nuestro Señor. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Nos falta mucho para poder reconocer que tú eres santo, Señor. Perdónanos, Padre, si nuestros corazones han sido irrespetuosos a ti. Nuestra conducta, nuestra actitud, nuestro comportamiento. Perdónanos, Padre, en esta mañana. Y te damos gracias por recordarnos una vez más que tú mandas y nosotros obedecemos. Te damos gracias, Señor, por tantas bendiciones y te damos gracias por Cristo Jesús. Ya no necesitamos sacrificios ni sacerdotes. Gracias, Jesucristo. Gracias por darnos esa entrada directa. Dios amado, te pido hoy en esta mañana, si alguien todavía no ha entrado a ese trono de gracia porque no te conozca, que hoy sea esa oportunidad para que se arrepienta de sus pecados, para que reconozca que tú eres el Salvador, el Señor y Dios que perdona todo pecado, que hoy pueda reconocer que en ti hay salvación. Te pido por aquellos, Señor, que no te conocen. Señor, trae salvación. Te pido en el nombre de Jesús y te pido que reconcilies a aquellos que están lejos. Te pido, Señor, que los acerques, Padre amado. Transforma sus corazones, enamóralos más, que deseen más de ti y menos del mundo. Señor, gracias por este tiempo de alabanza. Hemos orado en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.